El sistema de complemento es parte de una de las primeras líneas de defensa contra las infecciones. Lisa microorganismos y células extrañas. Refuerza la fagocitosis, incrementa los mecanismos de inflamación y crea un puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. El sistema del complemento está constituido por una serie de proteínas solubles, receptores de membrana para esas proteínas una vez activadas y moléculas reguladoras que frenan su activación cuando ha cumplido su función. La mayoría de los factores solubles son de tipo enzimático y son transportados por la sangre en forma inactiva hasta que la presencia de patrones moleculares asociados a patógenos, de uniones antígeno-anticuerpo o de proteínas de la fase aguda induce la activación secuencial del sistema. Al ser activado el sistema, algunos de sus factores se fragmentan en dos. Por lo general, las de mayor tamaño se adhieren a la membrana y actúan como complejos enzimáticos activadores del siguiente factor en la reacción en cadena. Los fragmentos de menor tamaño que quedan en circulación durante las primeras etapas de la activación en cascada incrementan los mecanismos de inflamación al activar a los mastocitos y células endoteliales. Además, actúan como potentes quimiotácticos y refuerzan los mecanismos de fagocitosis al actuar como opsoninas. La activación de la cascada culmina cuando los factores del complemento anclados a las membranas celulares forman estructuras tubulares que atraviesan la capa lipídica de la membrana e inducen la lisis del microorganismo o células que deben destruir. El sistema de complemento tiene tres vías de activación: clásica, alterna y la de las lectinas. Vía alterna. La vía alterna del complemento es evolutivamente más antigua que la vía clásica. Reconoce presencia de glucanos presentes en la pared celular de levaduras, inulina y lipopolisacáridos. Normalmente, se cinde espontáneamente en el plasma el C3 a una intensidad baja para generar C3b y C3a en un proceso que se llama activación basal de C3. Si C3b no se une a la superficie de un microbio, es inactivada por medio de la hidrólisis. Si C3b se une a la superficie microbiana, se le une el factor B, el cual, una vez unido, es escindido por el factor D, creando así dos porciones, el factor BB y factor BA. BB queda unido a C3b, creando así el complejo C3b-BB, el cual es la convertasa de C3. C3 convertasa, por su lado, sigue escindiendo más C3 en C3A y C3b. C3b se une al microbio y así se opsoniza. Una vez que se une un C3b, el complejo C3bb se forma la convertasa de C5. Vía clásica. El reconocimiento en esta vía se inicia por medio de una molécula de IgG o IgM que se ha unido a un antígeno en la superficie de un microorganismo y está reconocida por C1. El C1q consta de 6 subunidades, que son cabezas globulares en el extremo de cada brazo, designadas H. Son las regiones de contacto con la inmunoglobulina. El C1R y el C1S forman un tetrámero compuesto de dos moléculas de C1R y dos de C1S. Estos son los dominios catalíticos de estas proteínas. La unión C1q a la IgG o de la IgM lleva a una activación enzimática del C1R que escinde y activa el C1S. Después se une C4 y este es escindido por C1S y forma C4A y C4B. C4A es liberada y C4B se une a la superficie antigénica y a anticuerpos.
La siguiente proteína del complemento es el C2. Forma entonces complejos con el C4b unido a la superficie celular y es escindido por una molécula de C1s, un fragmento C2b y C2a. El fragmento C2a queda unido al C4b y estos forman la C3 convertasa. Ahí se empiezan a escindir más C3 para formar C3a y C3b. Al unirse C3b al complejo C4b C2a, se crea la C5 convertasa. Vía de la lectina. Su activación se produce sin el anticuerpo por la unión de polisacáridos microbianos a lectinas circulantes, como la lectina ligadora de manosa o las ficolinas plasmáticas. La lectina ligadora de manosa reconoce a la manosa que se encuentra en la membrana del microorganismo. Esta lectina tiene dos dominios, MASP1 y 2. Después de que la lectina ligadora de manosa se ha unido a la manosa, MASP1 escinde y activa a la 2, la cual se encargará de escindir a C4 y C2. Para formar el complejo C4b C2a, creando así la C3 convertasa. Y al crearse el complejo C4b C2a C3b, se crea el complejo C5 convertasa. Fase de ataque a la membrana. Se inicia con la activación del C5 por la convertasa que genera dos moléculas. La C5A, que es potente quimiotáctico para los polimorfonucleares y amplificador del proceso inflamatorio, y la C5B se une a C6 y C7 formando un complejo trimolecular que se adhiere a la membrana celular en un lugar diferente al C3b y activa el factor C8, que inicia la lesión o daño a la membrana. El complejo C5b a C8 permite que dentro de la bicapa lipídica de la membrana celular sean incrustadas 6 o más moléculas de C9, formando un microtúbulo que establece una lesión de continuidad entre el medio externo de la célula y el citoplasma. A través de estos microtúbulos entra agua y se produce un estallido osmótico de la célula o microorganismo.